Saludos y bienvenidos, Mangas Verdes. Comienza esta semana, estamos aquí ya dispuestos a hablar de todos los temas relacionados con el medio ambiente y con la naturaleza en toda su extensión, lo bueno y lo malo. Aquí hablamos igual de la biodiversidad que de la contaminación, igual del agua cuando hay inundaciones que cuando hay sequía. Hablamos de todos los asuntos que nos interesan en este planeta que es el nuestro, en un programa que está Mangas Verdes en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelos en cygnus.es. Hoy arrancamos nuestro Mangas Verdes, lo hacemos con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción, el saludo de Pedro Pablo May. Hace ya 25 años de uno de los mayores desastres ecológicos que hemos vivido en España, en concreto la rotura de la balsa de los lodos tóxicos de Aznalcóllar. Una noticia que nos estremeció en aquel momento, pero como pasa con todas las informaciones, muchas veces van cayendo los años y vamos como arrumbándolas, vamos dejándola allí y al final... ¿Quién se acuerda de estos desastres ecológicos? Pues a excepción de las personas que estamos especialmente interesadas con el tema medioambiental, quizás aquellos que viven cerca de donde ocurrieron. Y en el caso de Aznalcóllar también recordando que a día de hoy pues está por ver la responsabilidad de los responsables, entre comillas, que nunca han llegado a pagar lo que les correspondía por lo sucedido. Hay dentro de nuestra sociedad, dentro de España, algunos otros casos de este tipo, algunos desastres que se han producido, otros que se podrían producir y muchos de ellos están relacionados con el tema industrial, lógicamente. En Andalucía, justo estos últimos días, en Sevilla, ha surgido el Contrasalón Minero, una iniciativa puesta en marcha por plataformas locales y organizaciones ecologistas de toda la península ibérica que quieren no solamente recordar esos desastres ambientales que ha provocado una minería extractiva mal llevada a cabo en un momento dado, sino también prevenir o aportar ideas de cómo se podría prevenir ese tipo de desastres, no ya en el futuro, sino ahora mismo, en el presente. Hablamos con Adriana Espinosa, de Amigos de la Tierra, que nos puede resumir muy bien en cómo se ha desarrollado ese contrasalón minero y cuáles son las conclusiones que se han acumulado, que se han consensuado, que se han materializado dentro de este proyecto. Así que lo primero de todo, Adriana, saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada. Una iniciativa que ha surgido, pues no solamente en recuerdo de Aznalcóllar, sino de muchos otros problemas de este tipo que ha habido en España, ¿no? Sí, exactamente. Lo que queríamos hacer, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y otras tantas plataformas que estaban presentes, era precisamente mostrar una imagen, un discurso o una serie de informaciones alternativas a ese discurso de las supuestas bondades de la minería que nos presentaba el Salón Internacional Minero, ¿no?, que se estaba celebrando en Sevilla. Entonces, lo que nosotras queríamos hacer era precisamente desmontar una serie de mitos como, por ejemplo, que la minería que se está desarrollando en España y la que se quiere auspiciar desde las instituciones es una minería totalmente sostenible, totalmente segura, totalmente de vanguardia. Por ejemplo, uno de esos mitos. Y bueno, lo que hemos hecho, pues más de 15 plataformas y organizaciones de todo el Estado, desde puntos tan distantes como Asturias, Extremadura, Murcia, incluyendo Portugal, organizaciones de Portugal que acudieron, es precisamente demostrar sobre el terreno, con datos, el impacto ambiental, el impacto sobre la salud de las personas, el impacto sobre la calidad democrática que este tipo de proyectos están teniendo y que llevan teniendo desde hace décadas pues en la península ibérica y en todo el mundo realmente. ¿Puedes aportarnos algunos de estos datos para que nos situemos? Pues sí, mira, por ejemplo, lo que tenemos de las cosas que hemos expuesto durante este contrasalón es, por ejemplo, la presentación de un informe que hemos lanzado Amigos de la Tierra y la organización Nomal, que se llama El Boom Minero, los impactos y patrones e impactos de la expansión de la industria extractiva en España. Y aquí, por ejemplo, damos datos sobre el auge de la minería que se va a venir en los próximos años, ¿no? Por ejemplo, en 2018 se presentaron más de 2.000 solicitudes para realizar operaciones de minería, ¿no? Esta minería, en parte, se justifica desde las instituciones con la necesaria transición ecológica, ¿no? Nos dicen, hacen falta metales
para litio, cobre, etcétera, etcétera, para construir fotovoltaicas y también para construir coches eléctricos. Y datos que nosotros, bueno, que ya llevamos tiempo conociendo son que, por ejemplo, esta transición energética tal cual la planifica la Unión Europea va a suponer un aumento de la demanda de litio y cobalto en un 500% para 2050, ¿no? Y que esta demanda excede las reservas conocidas, ¿no? Por lo tanto, una de las conclusiones de ese informe y de este salón es que hace falta plantearse qué tipo de transición energética queremos, ¿no? O sea, esa es una de los datos que hay, ¿no? También se plantean, por ejemplo, alternativas. Ecologistas de Nación ha presentado un informe que es el reciclaje de metales, donde, por ejemplo, aporta que mediante el reciclaje de metales se podría abastecer más del 5.000% de la demanda de oro que España necesitaría en los próximos años, o el 137% de la demanda de cobre que se podría necesitar en los próximos años, ¿no? O sea, lo que a grandes rasgos se presentaba en el contrasalón a través de informes y de testimonios es que hay que replantear la transición energética, que no hay metales para esa transición como la plantea la Unión Europea, siguiendo los patrones de consumo que tenemos, que hace falta priorizar el reciclaje porque es una alternativa, y luego multitud de testimonios de las comunidades que cuentan como, por ejemplo, roturas de balsas en Murcia, en Extremadura, en Galicia, han dejado ríos contaminados, la salud de la población dañada, ¿no? Es decir, una serie de impactos ambientales que hay que prevenir. Bueno, hay un par de cosas ahí especialmente interesantes o que a mí siempre me han llamado la atención. Por un lado, efectivamente, la transición ecológica con el tema del coche eléctrico y todo esto, es que la demanda de minerales, si antes necesitábamos, pues, ¿qué te voy a decir? 20, 30 minerales ahora mismo para producir tantos coches como se supone que tenemos, pero en eléctricos, tenemos que irnos no a 20 o 30 minerales, sino a 50 o a 60 diferentes y además más caros y más difíciles de extraer. ¿Puede esto poner en peligro toda la transición ecológica? Porque al final una cosa son las ideas que uno quiere llevar a cabo y otra cosa son las realidades con las que se encuentra. Claro, aquí hay una serie de cuestiones, ¿no? De cuestiones que hay que replantear. Primero, ¿qué transición ecológica? La Unión Europea, en el Pacto Verde y en la serie de medidas que ha puesto en marcha, lo que propone es sustituir el combustible fósil, que por supuesto hay que abandonar ya, que hay que dejar en la tierra, ¿no? Sustituir el combustible fósil por combustible proveniente de fuentes de energía renovable, eólica, solar, etcétera. Por supuesto hay que abandonar el combustible fósil, por supuesto que hay que avanzar hacia las renovables, pero no sin antes cuestionarnos qué patrón de consumo y qué patrón de crecimiento queremos. O sea, no podemos seguir por la senda de cada año consumir más y consumir más, porque es una senda que choca con los límites biofísicos del planeta. Entonces, ¿cuánto necesitamos para vivir? ¿Vale? Esa es una de las primeras preguntas que la Unión Europea no se ha hecho y que las instituciones no se han hecho. Seguimos en esa senda de consumir más y consumir más, cuando, por ejemplo, este año las instituciones se están planteando que hay que consumir menos energía, ¿no? O sea, que al final la realidad choca con lo que hemos puesto sobre el papel. O sea, por una parte, replantearnos. Y luego, por otra parte, una de las cosas que ni la Comisión Europea ni España está haciendo es, necesitamos metales, vale, pero antes de plantearnos abrir nuevas minas, ¿por qué no sacamos todo el potencial a los minerales y metales que ya hemos extraído y que se encuentran en dispositivos móviles, en coches abandonados, en infraestructuras eólicas que ya han quedado en desuso? O sea, reciclaje. Entonces, no se trata de cuestionar la transición energética, se trata de cuestionar cómo vamos a lograr esa transición energética. Y uno de los datos interesantes que había en esta conferencia, en esta jornada, es que precisamente si apostamos por políticas que reutilicen y que reciclen de verdad lo que tenemos, podemos abastecer una gran parte de esa demanda, ¿no? Y por tanto no hay que abrir nuevas minas o incluso intentar obtener metales que no hay, ¿no? Ya. Otro punto también de los que habías contado antes que es especialmente interesante, lo de las balsas que se rompen y la contaminación de los ríos. ¿No tenemos legislación suficiente o no se aplica bien? Las dos cosas. Ni la tenemos ni se aplica. O sea, tenemos una ley de minas que data de la época franquista, del año 1973, creo. O sea, es de Franco, ¿vale? Tenemos una ley de minas de Franco porque es muy laxa, que es muy relajada, ¿vale? Que impone muy pocos requisitos de control ambiental y demás, pero es que encima no se está cumpliendo.
Porque lo que vemos en los conflictos que hay a lo largo de todo el Estado es que precisamente no se están dando las inspecciones que se tendrían que dar y no se están dando los requisitos de prevención de daños y de restauración de la zona. Porque, por ejemplo, uno de los problemas que hay es que llega una mina, una empresa minera, explota una zona, contamina el territorio, porque al final es que la contaminación en un nivel es casi inevitable, ¿vale? Contamina la zona y luego se marcha sin cumplir con su obligación legal de restaurar la zona. Y, por ejemplo, tenemos zonas como un testimonio muy conmovedor de un muchacho que vino de la Sierra de Cartagena, la Sierra Minera de Cartagena, en Murcia, donde hay pues unas 20 y tantas balsas abiertas con residuos de lodos de minas que no se han cerrado, que la empresa no se ha hecho cargo de cerrar y de restaurar las zonas, y tenemos niños con porcentajes de zinc y de plomo en sangre, pues que superan con creces los permitidos por la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ¿no? Entre ellos el hijo de la persona que vino. Uh-huh. Entonces, es una ley anticuada y encima no se están cumpliendo. Y los propios requisitos que hay. Para documentar todos estos casos, hemos creado, junto a Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y otras organizaciones, el Observatorio Ibérico de la Minería, el MINOF. Y ahí se están recogiendo todos esos casos de mala praxis a lo largo del Estado, donde se documentan estos incumplimientos. ¿Y cómo habéis montado este observatorio? O sea, que lo tenéis en una web, lo habéis puesto en funcionamiento con otras organizaciones. ¿Cómo es exactamente? ¿Puedes hablarnos un poquito más de él? Sí, exactamente, sí, por supuesto. Pues las organizaciones son muchas organizaciones, entre ellas, bueno, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, organizaciones de Galicia, de Portugal. Entonces, la página web es minop.org, o sea, MINOB, minop.org. Ya está pública, ya se puede entrar ahí y acceder. Todavía hay poquitos casos, porque hay muchos casos que se están preparando y que se van a subir a lo largo de los siguientes meses. Y ahí se pueden ver, pues eso, por comunidad autónoma, por caso, por mineral. Puedes ir viendo los diferentes casos que hay. Y el objetivo es precisamente denunciar que la minería no es tan verde como nos la plantean o la presentan, sino que hay un montón de casos de impactos ambientales, sociales, sobre los derechos humanos, prácticas políticas cuanto menos cuestionables por parte de las empresas, por todo el Estado y la península ibérica. Hablamos siempre de casos aquí, pero imagino que la situación no será muy diferente en Europa, en el resto de Europa, vamos. Claro, una particularidad de España es que, bueno, España es de alguna manera el sur de Europa, ¿no? Entonces, el sur geográfico y también el sur político. Eso quiere decir que lo que se viene por delante es un auge, un impulso muy fuerte de la minería, en concreto en la península ibérica, porque es un territorio muy rico en recursos minerales, sobre todo en la parte oeste de la península ibérica, de norte a sur. Entonces, bueno, es un territorio muy rico en recursos naturales y la Comisión Europea, la Unión Europea dice, vamos a sacar de aquí lo que necesitamos para no depender tanto de China, de regiones donde, por conflictos geopolíticos, pues no interesa depender, ¿vale? Entonces, España es un territorio particular, pero bueno, también pues se sigue extrayendo mucho carbón de Polonia. Hay otras regiones de Europa donde, pues hay minería y desde luego que se repiten estos patrones. El Contrasalón terminó con un manifiesto, ¿no? El manifiesto de Sevilla. Sí, bueno, el Contrasalón terminó de una manera un poco agria porque habíamos acordado una charla, un debate abierto con alumnos de la Facultad de Geografía e Historia, de la clase de Antropología del profesor Félix Talego. Íbamos a celebrar un debate abierto con diferentes posiciones sobre la minería y estaba autorizado, pero en el último momento pues llegaron instrucciones del vicedecanato de que no se abriera la sala donde se iba a celebrar el debate. Se nos censuró, creemos que se nos censuró ese debate abierto. Entonces lo organizamos una charla en el patio del antiguo del rectorado de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, y leímos un manifiesto donde se han añadido pues decenas de organizaciones de todo el Estado denunciando estas cuestiones. Uh-huh. O sea, claro, los intereses creados, ¿no? Siempre están ahí detrás en un momento dado. Bueno, yo solo digo dos cosas. Por una parte, se nos prohíbe la celebración de un debate que había organizado un profesor como parte de su libertad de cátedra y derecho a la docencia, un debate que venía a ofrecer un discurso alternativo al que se presenta en el Salón Internacional de la Minería de Sevilla, un salón organizado por la Asociación AMINER, que es la Asociación de Empresas Mineras,
se nos prohíbe este debate y al mismo tiempo la Universidad de Sevilla tiene una cátedra de estudios mineros con esta organización de empresas, ¿no? Minera. Demuestra cómo las grandes empresas están entrando en la universidad. Y es una lástima, porque la universidad debe ser un foco de debate y de discusión. Uno de los chavales que vino a la clase esta, que se tuvo que celebrar fuera de la clase, era un chaval que estaba a favor de la minería. Y él expuso sus argumentos. Y entonces nosotros dijimos, muchas gracias por venir a presentar esta opinión diferente. Y el chaval dijo, y yo gracias a vosotros por organizarlo, y qué pena que no hayamos podido tener este debate dentro del aula, ¿no? Que es donde tiene que producirse, en el aula, en la universidad. Así que, todo esto daña la democracia y la libertad de pensamiento al final, ¿no? ¿Vais o tenéis pensado que tenga continuidad este salón o ha sido puntual? ¿Lo habéis hecho aquí coincidiendo con el Salón Internacional y punto? Bueno, el contrasalón ha sido un acto puntual en relación a esto que estaba teniendo lugar, pero la actividad continúa. Ecologistas en Acción lleva mucho tiempo trabajando el tema de la minería, Amigas de la Tierra llevamos mucho tiempo haciéndolo, sobre todo en relación a América Latina y el sur global, pero ahora vamos a dar continuidad a esta campaña en España. Tenemos más publicaciones pendientes relacionadas con este informe del boom minero y más testimonios y cositas que sacar. Y vamos a seguir sobre todo también con el MINOP, porque el MINOP ese observatorio es una página viva y pues seguiremos subiendo datos e informaciones para que la gente pueda informarse, ¿no? Al final lo importante es la información en todo esto. Al final es saber lo que está pasando para poder tomar una decisión. Hay que tener información. Adriana Espinosa, de Amigos de la Tierra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa para contarnos todo esto. Muchas gracias a vosotros por darnos voz y por fomentar el debate vivo. Mangas Verdes, contigo. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a LifeTerra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa LIFE de la Comisión Europea para la conservación de la naturaleza. En nuestro peculiar bosque radiofónico, en los últimos programas hemos visto árboles de todo tipo, que es el del amor, que es el del hierro, que es el de Júpiter. Bueno, pues hoy otro con nombre peculiar. Este seguro que no lo habéis escuchado, o a lo mejor sí. El árbol pata de vaca o pezuña de vaca. Que sí, que existe un árbol que se llama así. No es que sea como una vaca, pero vamos, se llama así. Su nombre formalito parece el de una banda de rock progresivo italiano, la verdad, porque se llama Bauhinia fortificata, nada menos. Bueno, lo de Bauhinias es porque le llamaron así en honor de los hermanos suizos Caspar y Johann Bauhin, herboristas y botánicos ellos en el siglo XVI, y lo de fortificata, pues por eso, pues es una planta fortificada en latín, que es muy fuerte, vamos, en latín y en otros idiomas. Es una especie de la familia de las fabáceas o leguminosas que se distribuye sobre todo por Sudamérica, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Perú y en Colombia, aunque también al norte del continente americano, en México. No es un árbol muy alto, sus ejemplares alcanzan unos 7, quizás 8 metros de altura, pero es bonito, como todos los árboles en realidad, de tronco delgado, de color gris, y sus flores son de color blanco y rosa, y son parecidas a las orquídeas. ¿Que por qué se llama pata de vaca? Pues la culpa es por las hojas. Las hojas son lobuladas, se parecen a la huella de una pezuña y por eso de ahí viene, no tiene más misterio. De este árbol es apreciada su madera, una madera que es conocida como caoba falsa por razones fáciles de deducir, aunque además se utiliza como planta medicinal. Dicen los que saben que posee propiedades interesantes, como diurético y también como hipoglucemiante, o sea, para ayudar a disminuir los niveles de glucosa en sangre, como la insulina, por ejemplo, en el caso de la diabetes. En este caso, se toma en forma de infusión y si andáis con problemas de diabetes, pues os puede venir bien su consumo. No solo eso, también se aprovecha como antiséptico, cicatrizante y astringente. Un árbol muy resistente además, que tolera la sequía, tampoco demasiado, pero bueno, la tolera. Y se utiliza además de todo lo anterior por su valor ornamental. El árbol pata de vaca. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al LifeTerra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu.
Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes. ¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas? Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Y en el programa, hoy hablamos también de un concepto que a lo mejor no habéis escuchado. A veces hemos oído mucho de greenwashing, sobre todo en estos últimos años, el lavado verde, ¿no? Cuando una empresa que es contaminante, por ejemplo, o que no es todo lo limpia, vamos a hacerlo de otra manera, que no es todo lo limpia que debería ser, lanza acciones publicitarias para demostrar que sí que es verde, ¿no? Este concepto lo tenemos bastante trabajado en estos últimos tiempos, pero hay otra práctica emergente entre las empresas que es el greenwashing, que es el silencio verde, y que ha salido a la luz, entre otras cosas, gracias al informe de cero emisiones netas, Net Zero, elaborado por South Pole, y que ha hecho un análisis, una radiografía un poco de cómo están trabajando las empresas españolas en concreto con los proyectos climáticos, con las soluciones climáticas. Una de 4 empresas españolas, según ese informe de las empresas encuestadas, ha establecido objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia, pero no tiene previstos hacerlos públicos. Ese es el silencio. Nos va a contar más acerca de este informe Mauro Curso, que es gerente senior de desarrollo de negocio para la península ibérica de South Pole, precisamente, y que le tenemos hoy en el programa. Mauro, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué se produce este greenwashing, este silencio verde por parte de las empresas? ¿Tienen miedo de no llegar a cumplir los objetivos que se plantean? ¿O por qué es? Sí, yo creo que el debate es muy interesante porque tampoco está muy claro el por qué, pero en mi opinión son varios factores. Por un lado, creo que la descarbonización es complicada, ¿no? Entonces las empresas hacen sus compromisos, empiezan a plantear planes y estrategias para reducir, empiezan a poner presupuestos, pero quizás tienen cierto miedo de, como hablabas tú en la introducción, de ser acusados de greenwashing. Entonces prefieren empezar a trabajar, pero no publicitarlo demasiado por si acaso. Después también está la cuestión de que quizás a nivel comunicación no están tan seguros, ¿no? Y prefieren guardarlo internamente, por lo menos hasta que estén más seguros o más confiados de poder alcanzar esos objetivos que se han planteado. Entonces, digamos, lo que hacen es poner objetivos, empezar a trabajar, pero en silencio, y creemos nosotros que eso es negativo en el sentido de que la descarbonización es un desafío como humanidad muy grande. Entonces, si las empresas lo hacen en silencio, eso evita que se compartan buenas prácticas, que aprendamos de los desafíos, ¿no? Porque es mejor decir, una empresa está tratando de hacerlo y no puede por distintas razones, entonces ver cómo impulsar esa descarbonización, ¿no? Entonces, mientras más se compartan experiencias, siempre es más positivo para acelerar la transición. Uh-huh. Yo hablaba antes de empresas españolas. En realidad el informe afecta a 12 países distintos, 1.200 grandes empresas en múltiples sectores, pero nos interesan más, lógicamente, las de aquí. Por sacar un dato positivo de lo que habéis contado, parece que el número de empresas que realmente están empezando a trabajar, aunque sea en silencio, con el tema medioambiental, ha ido en aumento en los últimos tiempos. Sí, exacto. La verdad que antes del COVID, incluso durante los compromisos de Net Zero o de objetivos basados en la ciencia han aumentado, ¿no? Tanto en España como en todo el mundo, porque, distintos factores, ¿no? Después del Acuerdo de París y también con todas las protestas estudiantiles, ¿no? El tema climático se puso en agenda y quizás se ha frenado un poco por el COVID, o parecía eso, pero en nuestra encuesta también encuentra algo muy interesante, que el 73% de las empresas han aumentado sus presupuestos. Esto es súper importante, porque los compromisos, digamos, son buenas intenciones y los presupuestos ya demuestran que realmente se está tomando en serio el cumplirlos. Así que eso es quizás de la encuesta que hicimos, quizás el dato más esperanzador dentro de este contexto de crisis climática que a veces nos desalienta un poco por las consecuencias que puede tener, ¿no? Hay también un punto curioso, que es que las empresas españolas están entre las más sensibles a las demandas y percepciones de los consumidores, lo cual
pues yo creo que le da cierto poder al usuario, al consumidor, para de alguna forma forzar a la empresa a marchar por el camino verde. ¿Es verdad que la gente está dispuesta a adquirir productos de empresas con una agenda ambiental más de los que aquellos que no la tienen? Sí, exacto. La encuesta, hay que tener en cuenta que la encuesta en realidad lo que hace es justo enfocarse en las empresas no más concienciadas en el tema, pero sí que en España estos factores, los dos factores más importantes, como mencionaba, son el tema de poder ofrecer productos más sostenibles y de poder mostrar liderazgo en cuanto a la empresa y en cuanto a la marca de la empresa. Y en España esos porcentajes a nivel global estaban cerca del 40% y en España un poco más arriba, de cerca del 50%. Pero bueno, creo que es normal en el sentido que la encuesta es global, incluye otros países, y en España y en el contexto europeo se está un poco más concientizado que la media global, ¿no? Esa manera de actuar, en el caso de España, no sé, en comparación con los países europeos que tenemos más próximos o que son más del estilo del nuestro, ¿cómo se produce? O sea, ¿hay más silencio verde aquí, por ejemplo, que no sé, las empresas francesas o alemanas, o están un poco por el estilo? No, en ese sentido, en cuanto al silencio verde, es similar. Sí que en España, digamos que en la encuesta se mostró un poco más de porcentaje en cuanto a la ambición de cumplir el objetivo ese net zero, cero emisiones netas, que básicamente 73% de las empresas encuestadas en España planean cumplirlo para 2030 o antes, en comparación con el 64% mundial. Y también, como decías, que el tema de la percepción de los consumidores y que las empresas están más sensibles a esas demandas de servicios verdes es mayor en España. Y creo que un dato interesante del mercado español es que la mayoría de las empresas españolas afirma que todos sus empleados son conscientes del objetivo de cero emisiones netas de la empresa. Eso es superior a la media global de 60%, entonces eso es muy importante porque significa que la empresa hace parte a todos los empleados de este objetivo y no es algo simplemente del área o el departamento de sostenibilidad y que nadie se entera. Entonces eso es lo que también es esperanzador para poder cumplir los objetivos, ¿no? Que haya más personas involucradas dentro de las empresas. Este informe de Net Zero es el correspondiente a 2022. ¿Qué es lo más distinto que habéis encontrado respecto a otros informes elaborados previamente de este mismo estilo? Bueno, justo este es el primer reporte que incluimos España, que antes no estaba incluida, así que esa es la principal novedad. Y creo que justamente lo que veníamos hablando del silencio verde es el gran descubrimiento de este reporte, junto con el aumento de los presupuestos. También es muy importante entender que un dato muy destacable es que más allá de lo que hablamos de los servicios verdes o la percepción de la marca de la empresa, otro factor clave que es una gran novedad de este reporte es que las empresas encuentran como impulsor del net zero, como impulsor de su objetivo, el tema de la cadena de suministro. Esto es algo que se vio quizás por la crisis del COVID y de la guerra de Ucrania, que las empresas encuentran que poder entender mejor su cadena de suministro en cuanto a los temas climáticos es una gran fortaleza, ¿no? Para entender, por ejemplo, si tú compras café y hay mayor desertificación o por el cambio climático, tienes que tener esos datos al detalle, ¿no? O cualquier tema de cadena de suministro es clave, ¿no? Eso es como una gran novedad que se encontró en el reporte, que ese tema de cadena de suministro pasó de ser uno de los, el octavo, creo, de los impulsores a ser el tercero. Entonces ahí se ve una gran tendencia de conectar la cadena de suministro, que es algo clave en cualquier empresa, con el tema climático, cómo eso impulsa a mejorar y a cumplir más rápido el objetivo de Net Zero. Pues ese es el informe del cual nos ha hablado Mauro Acurso, responsable, gerente senior de desarrollo de negocio para la península ibérica de South Pole. Le agradecemos también que haya estado con nosotros en el programa. Gracias, Mauro, y estaremos pendientes de los próximos informes también que haya al respecto. Muchas gracias. Viajando con Renato Urguat. 1 minuto, un humedal. Hoy viajamos a Cuenca, al término municipal de Mota del Cuervo, para visitar la laguna de Manjabacas, de nombre bastante elocuente. No es muy grande, ocupa unas 230 hectáreas en la cuenca alta del río Záncara, en el Alto Guadiana, pero ahí donde la veis es el punto principal del complejo lagunar de Manjabacas,
que tiene otras como la de Silla, Sánchez Gómez, Maljarejo y Navalonga, lo que es la provincia de Cuenca, y la de Alcaozo, en la vecina Ciudad Real. Y, por supuesto, todo el entorno natural. Estamos ante otro humedal estacional que se alimenta de las precipitaciones, pero también de aportes subterráneos y, además, de las aguas residuales de la propia localidad de Mota del Cuervo. A veces hay más agua, a veces hay menos, así que la flora y la fauna alrededor oscila también en función del líquido elemento disponible. Como en otras ocasiones, lo más importante aquí es la avifauna, la que aprovecha el terreno tanto en la época de invernada como en la de paso o nidificación. La mayoría de especies se centran sobre todo en la laguna de Manjabacas, donde en años de abundante lluvia podemos encontrar más de 40.000 ejemplares diferentes, entre ellas la cigüeñuela, el calamón o el aguilucho lagunero. Precisamente, voy a estar las lagunas, pues el aguilucho lagunero. Esto en cuanto a aves acuáticas. En cuanto a las de invernada, pues ahí encontramos grullas y flamencos, por ejemplo, entre otras especies amenazadas como la malvasía cabeciblanca. La cría de flamencos, por cierto, es algo que no se había observado hasta ahora en humedales del interior peninsular, pero ahora sabemos que sucede aquí, en Manjabacas, y también en la laguna de Pétrola de Albacete. Hay también algunas especies más raras, como el andarríos de Terek o las zancudas filtradoras espátulas. Y mamíferos, también hay mamíferos, como el tejón, la comadreja, la rata de agua, el jabalí o el erizo. En cuanto a la flora, los distintos niveles, no solo de agua, sino de la salinidad de la misma, han creado una vegetación muy peculiar en torno a la laguna. Hay, por ejemplo, castañuela, pastizales salinos continentales con plantas crasas como la hierba salada, la sosa común o el almajo. Sobreviven estas plantas en la costra salina, cuando parte de la laguna se seca. En las zonas más elevadas se conservan retazos muy alterados de alberdinar y, en lo que se refiere a la vegetación sumergida, la más característica es la de las praderas de carofitos, también llamados ovas, un tipo de algas verdes. Es esta una reserva natural, en la conocida con razón como mancha húmeda, pero también es reserva de la biosfera y Red Natura 2000. Bueno, y por supuesto, integrada a la lista Ramsar de humedales de importancia internacional. Life Renature Watt es un proyecto europeo destinado a mejorar la calidad ambiental de las aguas mediante el uso conjunto de humedales artificiales y fangos deshidratados procedentes de potabilizadoras de aguas, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia con socios españoles y portugueses. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Nos vamos, lo hacemos como siempre con nuestra fiesta celtibérica correspondiente. Bueno, cómo no citar la fiesta de la Rosa del Azafrán, que estamos ahí justo en el momento para exaltar la importancia de este condimento y reivindicar la cultura tradicional de Castilla-La Mancha. La fiesta de la Rosa del Azafrán se celebra en Consuegra, en Toledo. Se vive siempre a finales de este mes y el objetivo, pues claro, dar a conocer la esencia cultural castellano-manchega a través de la gastronomía, la artesanía, la historia y las tradiciones populares, con una programación además que todos los años es bastante variada y que ha comenzado con la proclamación de la Dulcinea y sus damas de honor. Vamos, estamos en Castilla-La Mancha, aquí hay que darle al quesito, al embutido y a todo lo que se nos ponga por delante. Sí, señor. Mangas Verdes está en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es y descubre a Mangas Verdes en este mismo espacio y esta sintonía, hoy con el control de sonido de Esteban Novillo y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE, saludos de Pedro Pablo May. Feliz y verde semana. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak.